Saludos, mis queridos amigos y amigas. Espero que todos se encuentren bien. Si es la primera vez que me escucha, mi nombre es Lisa. Hoy estaré hablando sobre las monedas Jefferson Nickel, que valen un poco más que su valor nominal. No va a ser todas, van a ser unas cuantas. Y una vez que le muestre los diferentes precios, si necesita pausar, lo invito a que lo haga. Porque tal vez para algunos el video pudiera ir como muy rapidito para tomar anotación de los diferentes precios. Espero que se anime si todavía no se ha suscrito y favor de activar la campanita para que le envíen notificación cada vez que someto un nuevo video. También les recuerdo que siempre dejo mi dirección postal porque muchos de ustedes desean asesoría numismática o a veces hasta saludarme. Y bueno, empecemos hablando que las monedas de 5 centavos Jefferson todavía se fabrican en la Casa de la Moneda de los Estados Unidos y se usan activamente en el comercio. Por lo tanto, la mayoría de las monedas son para la circulación y solo valen su valor nominal. Sin embargo, hay algunos ejemplares que valen un poco más. El Jefferson Nickel, fabricado entre 1942 y 1945, también se llama los War Nickel y constan de un 35% de plata. Esto significa que valen más que su valor nominal y la mayoría han sido retirados de circulación. Una manera fácil de identificar estas monedas más valiosas es por medio de mirar el reverso. Si hay una letra grande o el acuñamiento de seca, el P, el D o el S sobre la cúpula de Monticello, entonces es una moneda de plata. También tengo que decir que existen monedas con fechas claves, monedas que se consideran raras y valiosas. Y aunque en algunas de estas monedas pudieran tener variedades y estas valen un poco más que su valor nominal, solo que debemos saber identificar estas monedas. Y para conseguir los precios de cualquier moneda de los Estados Unidos, sería recomendable que compraran el libro rojo numismático. Y le dejo los detalles del libro y el autor en la cajita de descripción aquí abajito del video. Pero sé que existen personas que ven estos videos que no son coleccionistas o inversionistas y aún así desean saber precios aproximados. Bueno, porque han heredado monedas u obtenido de una manera o de otra y desean conocer los precios aproximados. Entienda que existen detalles como año, escasez en las monedas, rarezas, errores, variedades, etcétera, etcétera, que determinan el valor de algunas monedas. Muchos los que hacen que una vez han investigado sobre su moneda y observan que es una moneda valiosa, pues algunos deciden autenticar o certificar su moneda por medio de un servicio de calificación. Veamos algunas monedas que son muy populares y son muy buscadas por los coleccionistas. Por ejemplo, la moneda de 1939D. La producción de 5 centavos que fue producida en Denver, en esa sucursal, fue de 3.514.000 y se considera que su producción fue muy baja. De hecho, los coleccionistas valoran todas las condiciones de esta moneda al ser tan escasa. Veamos las monedas de 1942 al 1945, como le dije anteriormente, los que le dicen el Wartime Silver. Y estas monedas deben tener el acuñamiento de seca en el lado reverso. Donde está el edificio, ¿no? También la moneda contiene un 35% de plata o alrededor de 0.0563 onzas Troy de plata pura. Otra moneda que queremos estar pendiente es la moneda de 1943P, que tiene como un double time, una duplicación del 3 sobre el 2.
Entonces, esto es una moneda bastante buscada de parte de los coleccionistas. Otra moneda que se puede buscar es la de 1949D, que esto sucede, esto es lo que el error que le llaman es el repunch mint mark, que a veces van a ver la inicial RPM. Y esto sucede cuando el punzón se movía entre los golpes o el acuñamiento. A veces sucede que se producía un acuñamiento de ceca duplicada o a veces hasta triplicada. Y estas variedades llegaron a conocerse como el acuñamiento reperforadas o RPM. Otra moneda que queremos estar buscando es la de 1950D. Y la producción de esta moneda es muy baja también y es de 2.630.030 y los coleccionistas solicitan mucho estas monedas, en especial en grado superior. Y cuando digo grado superior, que su grado o su condición sea bastante perfecta. Veamos esta otra moneda de 1954S. Y esta es una RPM, o sea, acuñamiento reperforada. Y esta otra moneda es muy solicitada por los coleccionistas. Otra moneda es la de 1955D, que también tiene un acuñamiento reperforada y que gusta mucho a los coleccionistas y es muy solicitado. A medida que yo vaya hablando, verán los diferentes precios y valores promedios. Tengan en cuenta lo que voy a hablar porque en la tabla que les voy a mostrar tienen los precios y observarán varias columnas, pero lo dice en inglés. Por ejemplo, dice el precio de compra. Es lo que puede esperar pagar a un vendedor de monedas para comprar una moneda de 5 centavos de Jefferson. Otra columna le va a decir el valor de venta. Es lo que puede esperar que le pague un comerciante de monedas si vende la moneda. Y estos son precios minoristas aproximados y valores mayoristas. La oferta real, que es otra columna que recibe de un distribuidor de monedas individual, pues va a variar según el grado acordado de la moneda y una variedad de otros factores, ¿verdad?, que determinan su valor. Recuerden que las condiciones o grados son sumamente importantes, ya que si su moneda está desgastada y se ve similar a la que se ilustra a continuación, se considera una moneda en circulación. Ya si su moneda se parece a la que se ve en la imagen y no tiene evidencia de desgaste por estar en circulación, pues se considera una moneda sin circular. Recuerden mirar los detalles y no el brillo de la moneda al determinar si su moneda está en circulación o no. Un punto importante, limpiar una moneda para que brille no aumentará su valor. De hecho, disminuirá su valor porque las monedas limpias valen menos para un coleccionista de monedas que una moneda circulante sucia. Y no hace poco un suscriptor me dice que le encanta limpiar sus monedas y que se vean brillosas. Me imagino que no las va a vender porque las personas se dan cuenta, las personas avanzadas se dan cuenta cuando son limpias, si las han limpiado y pierden valor. Y bueno, mis queridos amigos y amigas, espero que toda esta información le haya sido de utilidad y me dejen un comentario si pudo entender todo lo mencionado o si tiene alguna pregunta. Siéntase en confianza en hacer su comentario. Muchas gracias por su gran apoyo. No se olviden de darle like, dedito arriba, compartan mis videos en sus redes sociales y nos vemos en el próximo video. Cuídense mucho. Bye.